Me da muchísimo gusto saludar a un gran integrante de este equipo, a un gran analista político y a quien a mí me da mucho orgullo decir que además de todo es estudiante en estos momentos por su juventud. Es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Internacional de La Rioja. Por supuesto que me refiero al queridísimo Manuel Pedrero. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Toñito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, al igual que toda la audiencia de Sin Censura, un privilegio poder hablar contigo. Un gusto, a No, tus el órdenes. privilegio es el nuestro y qué padre que un jovenazo como tú me diga Toñito. Pero mira, quiero que platiquemos porque creo que eres una de las claras revelaciones de este pueblo que también es un medio de comunicación. Creo que tienes una sensibilidad muy, muy fuerte en cuanto a desde el tratamiento de las noticias hasta la realidad a la que nos enfrentamos hablando políticamente. Y con esa sensibilidad y con esa gran fuerza que tienes, quiero platicar contigo sobre estas nuevas censuras. En Sin Censura nos enfrentamos a pues una situación verdaderamente lamentable con este supuesto medio llamado Verificado, en el que nos incluyen en el saco de medios de comunicación independientes que supuestamente difunden noticias falsas sobre la pandemia. Nosotros no nos lo plantean per se, pero nos meten en el saco como parte de este grupo, ¿no? de personajes. Y a mí lo que me preocupa en todo caso es que se estén dando nuevas formas de censura. Cuando yo era joven, la nueva forma de censura se daba desde los empresarios, ¿no? Un empresario determinaba en una redacción qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice con las líneas. Después llegaron pues vamos, las censuras distintas en los medios de comunicación independientes debido también a las corporaciones. Pero estas verificaciones, no sé, te quiero preguntar a ti, a mí me parecen una especie de censura nueva, porque como bien lo mencionaba Enrique Legorreta, si bien no nos están eh, bloqueando nuestros contenidos, sí están evitando que los podamos difundir en las redes sociales. Te quiero pedir tu opinión al respecto, Manuel. Claro que sí, Toño. Mira, estuve leyendo el reportaje de este medio de comunicación y a partir del primer párrafo, pues ya se nota el carecimiento de un trabajo objetivo e imparcial. Inician diciendo que hay promotores, que todos los señalados en ese reportaje son promotores del presidente López Obrador. Bueno, decir que un promotor es que precisamente promueve la imagen o un proyecto político, y aquí en Sin Censura pues no se hace eso, es un medio de comunicación alternativo digital y muchas inconsistencias. También decir que en ese mismo reportaje plantean que estos comunicadores se irrumpieron en el año del 2018. Corrígeme si me equivoco, pero creo que Sin Censura tiene más de una década de existencia y trabaja ¿Sí? constantemente desde hace mucho. Entonces es interesante, esto da también, como tú lo mencionas, materia de mucho análisis en estos términos de una censura. Estoy muy al pendiente en los intercambios que estás teniendo hasta este momento con la cuenta de Twitter de Verificado, y me da la impresión, Toño, que pues están haciendo patos, han burocratizado la respuesta, ¿no? El derecho de réplica natural que debería de hacer uno cuando le hacen alusiones personales, tan sencillo como es mandar un mensaje privado, estarás de acuerdo, ¿no? Que correo electrónico, está bien, puedes jugar ese su juego, pero como tú lo mencionas, necesitan un contacto humano, ¿no? Pues este famoso medio de burocratización. Y en términos generales, creo que también el tema de la censura, para que exista censura se necesitan dos factores. Número uno, que el que censure tenga una posición de poder mayor al que censura. ¿Por qué? Porque de otra forma no podría ser censura. Hay terminajos que de verdad no aportan nada a la cultura del debate, como censura a la inversa, ¿no? Ya ves que está promoviendo mucho Enrique Krause estos términos de censura a la inversa. O sea, ahora los periodistas son los que censuran a los medios de comunicación, ahora los periodistas son los que censuran al gobierno. No, en este caso es el quien acusa y no da derecho de réplica. Y es el caso exacto, preciso, que está pasando con la situación de Verificado. Ahora, también decir, Toño,
que no hay que fiarnos de estos medios. El principal atractivo, el principal tráfico que atraen estos medios de comunicación como verificados es que ellos se hacen como jueces y árbitros de lo que es verdad y de lo que es mentira. Te pongo un ejemplo: en Facebook, uno de los principales medios de comunicación que decide qué son fake news o qué no, y uno se puede dar cuenta por las advertencias que ponen ahí, pues es Animal Político, y Animal Político, como todos lo sabemos, pues ha sido financiado, promovido por uno de los principales opositores del gobierno de López Obrador, como Claudio X González. Entonces, este tipo de medios carecen de todo tipo de imparcialidad, de objetividad, y no cumplen la meta que ellos mismos establecen. Te lo resumo en una frase: who guards the guardians, ¿no? ¿Quién vigila a los guardianes? En este caso, pues lo ideal, lo idóneo y lo congruente sería con prontitud que como medio, sin censura, tuviera la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tú estás mal y lo podemos comprobar. Así es. Creo que hay algo muy importante en todo esto. Hablar con nombre y apellido, dejar todo de forma transparente. Esto que nos menciona Manuel es claro. Nos habla de inconsistencias con este medio verificado, y lo único que hacemos aquí, el único llamado que hacemos aquí es a la transparencia, porque exactamente, ¿quién verifica al verificador? Es absolutamente necesario que aquellos que vayan a presentar supuestamente una verificación imparcial estén abiertamente y claramente identificados, que sepamos quiénes son, qué ideas políticas tal vez pudieron haber tenido en su momento, o si han sido verdaderamente luchadores por esa verdad con justicia. Manuel, ¿cómo podemos hacer nosotros, como mexicanos y mexicanas de a pie, ya deja tú como comunicadores o periodistas, como mexicanos y como mexicanas de a pie, para poder verificar a los verificadores? Pues fíjate que una de las constantes que pregonan este tipo de medios, Toño, es el de la transparencia, ¿no? Como verificado, como Mexicanos contra la Corrupción. Por ejemplo, hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador muestra las facturas del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia el financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, uno de los principales estatutos o principios que promueve Mexicanos contra la Corrupción es la transparencia, y ya ves que están muy enojados los voceros mediáticos rancios de los conservadores, principalmente uno de ellos, pues Ciro Gómez Leiva, que incitan que López Obrador pudo haber incurrido en algún delito. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanía? Bueno, yo creo que un trabajo en conjunto con los periodistas. Tú sabes muy bien que el trabajo del periodista es investigar, discernir, averiguar la verdad. En este caso, ¿quiénes son precisamente los que están detrás de los que se dicen jueces, árbitros de lo que es verdad o de lo que es mentira? Y sobre todo, poner mucha atención a los detalles. Yo lo resumiría en una frase: aquí no se mueve un solo dedo en el caso de empresas o medios de comunicación como Verificado, como Animal Político, como todos aquellos que dicen que es verdad o que es mentira. Ellos no mueven un solo dedo, no escriben una sola letra si es que no hay financiamiento detrás de ello. Aquí lo ideal sería investigar con todo el rigor periodístico de dónde proviene. Y eso, pues, ¿sabes cómo van a reaccionar? ¿No? Es un ataque a nuestra soberanía, a nuestro trabajo. No, señor, es jugar con las mismas boletas, con las mismas credenciales y con los mismos estatutos que ellos mismos pregonan. Es algo hermoso, porque te digo que ellos nunca en su vida han vivido lo que es una democracia, y en una democracia hay retroalimentación, el poder en el que yo, Manuel Pedrero, puedo hablar de Toño Ruiz, y Toño Ruiz tiene el legítimo derecho de responderme. La retroalimentación es una pieza fundamental de cualquier democracia. Así que eso de censura a la inversa, de autocensura, ¿no? Ese es otro. No, a ver, la autocensura no existe. Existe el derecho a quedarse callado, el derecho a reservar silencio, pero de eso a pensar que, por ejemplo, medios como Sin Censura se van a quedar callados por alusiones personales y no nos den ese derecho de réplica, no se otorguen, y lo quieran banalizar, ridiculizar a través de la burocratización de envíanos un correo. No se hagan patos, amigos, o sea, denle seguir a Toñito Ruiz y ahí envíenle para que sepamos y podamos eventualmente responder como se debe, con profesionalismo, con pruebas para desmentir
al verificador. Ahora sí, como tú lo mencionas, hay que verificar a los verificadores y también desmentir a los mentirosos. Totalmente de acuerdo. Y aquí con Manuel Pedrero yo hago un llamado a Verificado, por ejemplo, les hago una abierta invitación a este espacio. Este micrófono es de todos y está abierto para que también ellos puedan hablar al respecto. A mí me da muchísimo gusto poder platicar este tipo de temas con alguien, por ejemplo, como Manuel Pedrero, quien habla precisamente de la retroalimentación, exacto. Antes no teníamos esa retroalimentación. Hoy esa retroalimentación es la base absoluta de esta búsqueda por una verdad con justicia. Insisto, en las escuelas de función pública de todo el mundo se establece cómo es que una prensa libre, una prensa que esté comprometida y cercana al pueblo y que pueda ser crítica, es la base de una sociedad más desarrollada, de un país absolutamente desarrollado. Fue así como los países escandinavos consiguieron después de la Segunda Guerra Mundial llegar a estos niveles de desarrollo absolutos. Es claro, y eso se ha documentado, cómo se enfrentaban a estructuras terribles de corrupción, pero tan pronto establecieron sistemas de comunicación abiertos, críticos, libres e independientes, consiguieron en definitiva tener estos niveles de desarrollo fantásticos. Manuel, me da un gusto impresionante poder platicar aquí contigo en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Por favor, quiero que sepas que está abierto este espacio también para ti. Espero que puedas regresar muy, muy pronto. Te lo agradezco mucho, Toño, yo a tus órdenes con todo el gusto del mundo. Y también me gustaría decir, haciendo uso histórico, que por ejemplo en la década de los 70s, de los 80s, bueno, los periodistas en México se le daba más oportunidad de ser más críticos o rígidos en el gobierno, pero nada más a través de prensa escrita, de periódicos, de diarios. ¿Por qué? Porque la población era analfabeta. Lo que sí controlaban eran los medios de comunicación audiovisuales, como la radio o la televisión. Ahí sí no se podía ser críticos porque si no el señor PRI se enojaba. Hoy en día ya se acabó la televisión y la radio, están muertas, Toño. Los medios digitales como Sin Censura, que muchos le dicen alternativos, pero es que no hay alternativa, es sin censura. Y para decirle a estos personajes, pues aquellos que censuran hay que decir las cosas sin censura, Toño. Yo con todo el gusto del mundo. Así es. Manuel, por favor, bueno, usted sabe perfectamente, Manuel tiene un espacio aquí en Sin Censura los fines de semana, pero también me gustaría que nos compartas, Manuel, tus redes sociales, cómo es que la gente puede contactarte para hacerte algún tipo de retroalimentación. Así es, los invito a que vean las cosas como son este sábado en Sin Censura de 5 p.m. a 6 p.m. Suscríbanse al canal de YouTube Manuel Pedrero y en Twitter estamos como @yosoypedrero. Ahí los invitamos a que dejen todo tipo de sus comentarios. Toño, yo te agradezco mucho la invitación, al igual que a Ceci. Les mando un fuerte abrazo y éxito, a seguirle dando. No, y qué bueno que te regresaron tu cuenta en Twitter. Qué bueno, me da muchísimo gusto censura, poderte ver eso ahí, sí es censura. poderte seguir y siga por favor usted a Manuel Pedrero. Gracias, Manuel. Gracias, Toño. Vamos